sí, esta película yo la realicé durante la pandemia, en el momento donde estábamos en cuarentena y no podíamos salir de la casa. Entonces era un momento de mucha incertidumbre en que nos sentíamos también limitados en el espacio físico de la casa. Y en ese momento yo quise revisitar álbumes familiares, de fotos familiares. Y conseguí esta foto que me llamó mucho la atención porque cuando la comparas a las demás fotos, típicas fotos de familia, donde la gente está como posando, sonriendo a la cámara, aquí era una foto nada más de ese espacio en particular. Y como que esa característica me hizo de cierto modo viajar a ese espacio, ¿no? Como que querer habitarlo de una manera imaginaria. ah, y, y eso fue como el punto de partida y el impulso de la película. Y la recreación que yo hice fue porque eh, esa foto, de cierta manera, me dio como un punto de vista distinto, un ángulo distinto al momento en que estábamos viviendo, ¿no? Durante la cuarentena. En vez de ser como un momento en que yo revisité con nostalgia mi niñez, sí había un poco de eso, pero mucho más fuerte fue como esta sensación de ver el presente, con todo lo que estábamos pasando, desde el punto de vista de esa niñez, de ese niño que pasó mucho tiempo por esa ventana. Entonces quise recrearlas, pero también quise recrearlas y como que admitir al mismo momento esa distancia, ¿no? Entonces no fue una recreación, ¿cómo se dice? Actual, no fue una recreación de detalles, pero fue más como quise admitir y conceder que había una distancia presente, que era imposible recrear um, ese momento y que en esa imposibilidad había oportunidad de repensar el momento, de repensar el presente. Um, y pues sí, por eso decidí usar colores más nítidos, más saturados que los del vitral, mucho más fuerte. Y usar pantallas digitales que de cierto modo también son como ventanas en donde en ese momento estábamos viendo el mundo, ¿no? Podíamos acceder al mundo a través de esas pantallas cuando no podíamos salir de la casa. Entonces, em, no lo quise hacer con tantos detalles porque de ese modo también quería crear una invitación a la audiencia, a que ellos mismos pudieran eh, traer sus propias memorias y traer su propia interpretación de los colores ah, de la ventana que yo estaba mostrando en la película. Esta obra en particular se hizo de modo muy rápido. Yo diría que es la película más rápida que yo he hecho. Y yo nada más he trabajado en cortometrajes, en general se hacen rápido, pero sí fue como un impulso que no pude detener una vez que encontré esa foto. Y de ahí en adelante yo diría que del momento en que encontré la foto al momento en que terminé de la mezcla de sonido, que es como ya el punto final, tomó 2 meses, algo así. Este, y también yo creo que por el tema de estar en cuarentena, se me hizo más fácil acceder a ese proceso creativo porque
siempre estaba a la mano, ¿me entiendes? Estaba filmando en casa, no tenía un crew de producción, no tenía ciertas limitaciones o ciertas obligaciones de producción que siempre están en general. Y pues pude tomarlo como casi como la composición de una canción, o yo diría es la manera más parecida, porque era en mi propio tiempo, en mi propio espacio, eh, y con la facilidad de poder, eh, ah, en el momento en que me inspiraba algo, o que podía, o que se me ocurría algo, poderlo filmar de inmediato, ¿no? Entonces, eh, yo diría que tal vez lo que se tomó más tiempo fue escribir el voiceover. Y, y para mí eso tampoco fue que duró mucho, pero fue un proceso más bien como yo lo compararía a escultura, ¿no? Que yo escribí un texto muy largo y a partir de ahí empecé como a remover pedazos y pedazos y pedazos hasta que quedara como el esqueleto de lo que quería decir. Y para mí eso es muy importante porque ah, más o menos a lo que me refería antes en términos de la recreación de la pantalla, del vitral con pantallas, es que al remover ciertas cosas y dejar nada más ese como, yo diría como las piedras en un camino, ¿no? En un jardín o algo así, invita a que la gente también pueda traer sus propias memorias, también pueda querer como completar las palabras, completar las ideas, ¿no? Y de ese modo es una relación con la imagen que no es tan pasiva en términos de la audiencia, sino que invita a que la audiencia traiga sus propias emociones y sus propias memorias y sus propias ideas a la interpretación de la película. Sí, yo diría que sí. También lo que es interesante acerca de las ventanas es que su propósito principal no es tanto permitir que uno vea hacia afuera, ¿no? Que la gente que habita en un espacio pueda ver hacia afuera, sino que el espacio principal de las ventanas es permitir que la luz entre a los espacios. Y en ese modo de ver la ventana, en vez desde el punto de vista de uno hacia afuera, sino más bien que uno como pueda ser receptor de esas cosas. Yo quise hacer esa analogía de traer el pasado al presente. En vez de ver el presente el pasado desde el punto de vista del presente como más removido. Quise ver cuáles eran los paralelos que encontraba más allá de la distancia y del tiempo. Habían ciertos paralelos que encontraba con mi niñez y del mundo donde de repente me encontré, un mundo que estaba cambiando, ¿no? Y pues en esos paralelos conseguí como, no diría que la historia o la memoria se repetía, pero como que ciertos ecos y ciertas también de algún modo cierto, cierta esperanza de que el futuro también iba a tener muchas cosas que no iba a poder imaginar, pero que también iba a tener, a haber una rima, un eco que lo iba a acompañar y poder entonces de esa manera poder pensar en ese futuro, que uno nunca sabe, pero por lo menos, y que puede dar miedo pensarlo, pero si uno establece una nueva relación de cómo ver el pasado, también uno tal vez puede establecer una
nueva relación con pensar el futuro. Entonces ese era como el tema principal de la película que quise investigar. Ah, Es una pregunta muy interesante. Yo diría que el niño, de cierta manera, nunca pudo haberlo imaginado y al mismo tiempo se siente eh, que todo eso es familiar, ¿no? Que todo lo nuevo, a pesar de ser nuevo, es familiar por el mismo propósito de ser nuevo, por el mismo aspecto de ser nuevo, ¿no? Y pues para un niño de 8 años el mundo entero, el ambiente entero, los espacios donde él se encuentra, todo es nuevo, ¿no? Y entonces eh, esa novedad se manifiesta en ciertos momentos en miedo, ¿no? Uno puede ver a veces que los niños están como un poco asustados o qué sé yo, pero muchas veces también en curiosidad. Y yo creo que las ventanas de hoy, de cierto modo, tienen mucho que ver con tecnología nueva de la que no estamos acostumbrados y que, bueno, tenemos que aproximarnos a esa tecnología con cierta curiosidad que es muy natural para los niños, ¿no? Y ver que de ahí qué podemos hacer, qué podemos aprender de estar viviendo en este momento, en este momento global. Am, es una pregunta muy difícil de responder porque en realidad a mí me inspira el cine en general por sí, ¿no? Y a mí me gusta ver películas y directores de todo tipo trabajando eh, en distintos ambientes y en distintos contextos. Lo interesante del cine también es que todo lo agrupa en un mismo formato, ¿no? O sea, tú puedes ver las películas de Andy Warhol al lado que las películas de Charlie Chaplin y es el mismo contexto, es el contexto del cine. Y todos se informan lo uno al otro y están en dinámicas interconectadas, ¿no? Entonces, pues sí, es difícil, pero yo diría que uno de los principales directores que a mí me, me inspiran y que de cierto modo puedes encontrar como un cierto, de nuevo, un eco entre las películas de él y las películas que yo he desarrollado hace poco, son, son las películas de Chris Marker, el director francés que hizo, bueno, es muy famoso por haber hecho la película La Jetée, que es una película hecha nada más usando fotos, stills, eh, pero en particular su película Sans Soleil, Sin Sol, porque una meditación, es un documental, pero al mismo tiempo es una meditación entre la relación de la memoria y el olvido. Y, um, y pues para mí es fundamental en el cine que yo hago y en cómo pienso el cine. Y también es una de las primeras películas que yo vi que me demostró que el cine podía ir a esos ah, temas, ¿no? Que podía hablar de cosas que mucho más profundas de lo que en general conocía. Entonces para mí fue muy importante ver las películas de él. Eh, yo también diría que en el cine las películas de Antonioni son muy importantes para mí. En el cine más reciente,
Yo diría que ah, las películas de Deborah Stratman son muy importantes para mí, que también hace como una especie de cine ensayo documental, ah, pero más meditativo, eh, con un propósito más meditativo que en vez de ser más informacional, ¿no? Y, y otras películas de ficción, Lucrecia Martel, la película Sama me gustó mucho. Um, y pues sí, no, pero en general, o sea, yo puedo ver cualquier tipo de película y de cierto modo aprender algo de eso, o tal vez aprender que eso es lo que no necesito. No me inspira, pero igual ocupa un espacio en lo que es el universo del cine. Sí. Es una muy buena pregunta. O sea, para mí pensar el cine es pensar un modo de relacionarme y de relacionarnos con el mundo, con la vida, con el día a día, con los pensamientos más extraños que puedas tener, con momentos y experiencias que no puedas entender de cierta manera. El cine es una herramienta, es una dinámica, es una manera de poder relacionarte con eso. Y entonces expander el cine, expander qué significa ser cine, de cualquier modo, así sea de expanderlo en modos muy pequeños o expanderlos en modos muy extraordinarios. Todo eso es muy importante porque nos da nuevas herramientas de pensar no solamente el cine, sino al pensar el cine podemos pensar el mundo de nuevo, podemos pensar la vida de nuevo. Entonces para mí es fundamental siempre explorar hasta qué distintas eh, zonas puede llegar el cine. Y yo creo que es una pregunta o una exploración que todavía es muy reciente. O sea, el cine, pues sí, tiene, digamos, un poco más de 100 años, 120 años. Entonces, todavía tiene muchos más rincones a donde ir, ¿no? Muchas más experiencias que aprender, de las que puede aprender. Así que es importante también festivales como Caracas Doc que programan películas que tienen ese propósito de expandir las definiciones del cine, o no necesariamente las definiciones, pero como que ciertas paredes invisibles que tiene y que nos acostumbrábamos sí, por costumbre, ¿no? Y que al tomar un paso más allá, pues podemos pensar y generar ideas distintas y modos de relacionarnos distintos. Para mí eso es muy importante.